590 años aproximadamente antes de Cristo, a profetizarle al pueblo y hablarle al pueblo, tratando de que el pueblo entendiera que están en ese lugar y en ese momento porque están siendo procesados por Dios a causa del pecado del pueblo. Amén. Y esto es para que comprendamos cómo surge esta profecía. Cuando el pueblo estaba queriendo cubrirse y decir, no, es que no es mi culpa el que yo esté aquí tan lejos. Si usted lee el Salmo 137, se da cuenta de que ellos dicen, de que ellos deseaban cantar y que los que los tenían cautivos les decían, canten de aquellos cantos que cantaban allá en Sión. Y ellos sentían duro porque decían, no es mi tierra y aquí no está el lugar de adoración para nosotros. Sentían duros ellos estar en ese lugar. ¿Qué podemos aprender de esto? Que hay procesos que estamos viviendo hoy que no es culpa de otra persona, que no es el resultado quizá de las decisiones de otras personas, sino el de nosotros mismos por haberle dado la espalda a un Dios todopoderoso. Descuidamos nosotros la protección. El pueblo de Israel, de la mano de Jehová, es un pueblo invencible, hermanos. El pueblo de Israel, de la mano de Jehová, es un pueblo que no lo toca ningún pueblo por grande que sea. Amén. Israel, de la mano de Jehová, enfrentó luchas en donde ellos eran poquitos y los ejércitos eran grandes como arena del mar y se les lanzaban, pero Dios le decía, dejen esa lucha que no es de ustedes, esa lucha es mía. Y Dios vencía a los enemigos de Israel y el pueblo se sentía bendecido, glorificado. Igual que nosotros. ¿Cuántos han sentido el vallado alrededor suyo? La protección del Altísimo. El que usted ora y el Señor le responde. El que usted clama y Dios está allí. El que viene un problema y Dios está allí presente, presto, listo. Pero qué duro es clamar y Dios no está con nosotros a causa de que le hemos dado la espalda a nuestro Dios Todopoderoso. Y comenzamos a buscar allí qué es lo que está pasando. Pero buscamos en otros y no buscamos en nosotros mismos el mal. Amén. Ezequiel comenzó a profetizar y les dijo, no, cada uno de ustedes tiene responsabilidad en esto que ustedes están pasando. No, le dijo Ezequiel, cada uno del pueblo que está aquí cautivo aportó su cuota para que nos encontráramos en la calamidad que nos encontramos. Cada uno de nosotros pecamos y nos apartamos de Jehová y eso nos ha traído a esta ruina. ¿Por qué? Porque no le dimos otra opción al Dios de los cielos para que Él pudiera corregirnos a nosotros. Amén. Mire Ezequiel, cada uno de ellos había contribuido y comienza Ezequiel a describir una parte triste y vergonzosa de cómo el pueblo se encontraba en los tiempos de Ezequiel. Triste, hermano, esto es una parte dolorosa, describir esto, el grado, el deterioro espiritual y moral al que había llegado el pueblo de Dios, empujó a Dios a que Dios se apartara de ellos, porque Dios es santo, hermanos, y quería que su pueblo fuera como santo también. Entonces Dios no compartía la idea de que su pueblo permaneciera en la condición que estaba viviendo. Y hacía un buen tiempo que el pueblo gradualmente se había venido apartando de la presencia del Todopoderoso. Poco a poco, de manera imperceptible, así nosotros en nuestros tiempos comenzamos a alejarnos poco a poco de Dios y a descuidar el vallado que Dios ha creado a nuestro alrededor hasta que nuestras acciones abren brecha y le permitimos la entrada al enemigo. Y hay muchas cosas, hermanos, que quizás estamos viviendo por causa de que hemos abierto brecha en nuestro vallado. No todos los sufrimientos y las pruebas que pasamos como hijos de Dios son producto de una vida de pecado. Los apóstoles sufrieron violencia y no por causa del pecado. Sufrieron violencia por causa de los enemigos del evangelio. Y yo quiero dejar bien en claro eso. En esta parte, en esta narración, el pueblo estaba sufriendo por causa de la maldad, por causa del pecado. Amén.
¿Qué quiero decir con esto, iglesia? Que necesitamos nosotros revisar el vallado, si es que todavía existe a nuestro alrededor. Porque tarde o temprano, óigame bien, quizás no sea Dios el que venga en contra de nosotros, sino nuestro adversario con fuerza e ímpetu a destruirnos, no solo a nosotros, sino a nuestra familia. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe por qué es importante tener una cerca? El apóstol Pablo lo llamaba la armadura de Dios, para que comprendamos, ¿verdad? Es necesario que revisemos nosotros, hermanos, en esta noche cómo está nuestro vallado. Es necesario que meditemos en las acciones y lo que estamos viviendo a nuestro alrededor y hagamos conciencia entre nosotros y Dios qué es lo que en realidad está pasando. Es probable que a través de nuestras acciones hayamos abierto puertas o ventanas, dicen algunos, para que el enemigo entre libremente y los intrusos entren, y por eso estamos como estamos en esta noche, en este lugar. ¿Usted cree que el enemigo respeta? ¿Usted cree que él va a tocar? ¿Usted cree que le va a preguntar, mira, tienes un mes de que no oras, que no me busca? ¿Usted cree que le va a decir, ¿puedo entrar? Él va a entrar y va a destruir. El propósito de él es ese, destruir, hurtar, dice, matar, destruir. Ese es el propósito del enemigo, hermanos. Y no podemos tomar este mensaje como algo liviano, porque repito, muy probable que no venga una ira de Dios como en este tiempo. En este tiempo Dios usaba a los pueblos para procesar a su pueblo. Ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, es el enemigo el interesado en nosotros, porque Dios nos está dando la oportunidad, Dios nos está dando tiempo, Dios nos está dejando pasar muchas cosas por alto, pero no se trata de Dios, se trata del enemigo que tenemos nosotros, que no lo vemos físicamente, es un enemigo espiritual. En el tiempo de Israel, Israel sabía quiénes eran los pueblos y los nombraba, y aquí se conoce quiénes eran los pueblos enemigos, y hasta la fecha son enemigos de Israel. Los identifican, sus luchas las llevan con armas todavía ellos. Pero nuestras luchas no son carnales, sino que son espirituales, hermano. Allí quiero llegar yo, que cómo está ese vallado espiritual en nuestra vida. Amén. ¿Sabe qué es lo triste? Y yo le oraba al Señor y le decía, Señor, pon en mi gracia, porque yo sé de que vamos a hablar cosas muy duras. Pero son la realidad, hermanos. Por allí dicen un dicho de que el que nunca te corrige no es tu amigo. El que todo el tiempo, así como los profetas nunca profetizaban lo que de verdad Dios quería hablar, ni hablaba Dios, sino que dice que solamente le hacían así a la gente, haciéndole creer cosas. No, hermano. Ezequiel tenía que hablar lo que Dios le daba que hablase. Si no, dejaba de ser profeta. Dejaba de ser instrumento de Dios. Dejaba de ser fiel a Dios y se convertía en obedientes a los hombres. Dejaba de agradar a Dios por agradar al hombre. Amén. Qué condición vergonzosa. Dice la palabra del Señor que en los profetas había complot o confabulación, ahí dice conjuración, para hacer el mal. Profetizaban pensando en tener algún beneficio de la profecía que decían. ¿Le suena algo igual en este tiempo? Es poca la gente que quiere hablar la palabra de verdad. Son pocos los que quieren correr en contra de la corriente en este tiempo. Son pocos los que se atreven a decirle al pueblo lo que necesitan, porque sentimos ese compromiso de decir al pueblo lo que el pueblo quiere oír, porque cuando escuchamos lo que nosotros queremos nos emocionamos. Hay más amenes. Hay más gloria a Dios, hay más fe, se mueven muchas cosas. Pero esta profecía de Ezequiel, no fue algo que le cayó en gracia al pueblo. Ezequiel no era bien visto en medio del pueblo. El mismo pueblo lo rechazaba. Por eso Ezequiel sentía duro y sentía la carga sobre él. Pero lo que describe aquí es una situación muy vergonzosa. ¿Sabe qué había pasado? Todos habían perdido la solvencia moral de pararse delante de Dios y delante del mismo pueblo para hablarles de Jehová.
Dios buscaba una sola persona que se atreviera a dirigir al pueblo nuevamente hacia Dios, pero no lo había. Los sacerdotes haciendo profanación en el templo, los profetas profetizando lo que no era, los principales en otros business, como decimos, ¿verdad? Buscando lucrarse. El pueblo, si lo podrido está arriba en las esferas, ¿qué se espera del pueblo, hermanos? Amén. Esa era la condición en que se encontraba. Vergonzoso. Y si hay algo triste, hermanos y hermanas, en nuestros tiempos, y que es evidente aún en el pueblo de Dios, es haber perdido la solvencia moral de hablar de Dios a nuestra propia familia. Si hay algo lamentable aquí entre medio del pueblo de Dios, y hablo en términos generales, no solo en términos de esta iglesia, es que no tenemos el valor de acercarnos y decirle a nuestros hijos: hijo, hay que seguir al Señor porque Él nos ama, porque Él vive, porque viene en un día por nosotros. Amén. Si hay algo triste, es perder la solvencia de poder sentarnos y hablar con nuestros hijos. No es el tiempo el problema, hermanos. Vive Dios que no es el tiempo el problema. Vive Dios que no es el trabajo que le afecta. Vive Dios que no es nada más que hemos perdido nosotros la solvencia de sentarnos, de pararnos y hablarles a nuestros hijos de Cristo. ¿Por qué? Porque abrimos una brecha entre Dios y nosotros, y el enemigo ha entrado con ímpetu y ha dañado nuestras relaciones familiares. Amén. Y yo sé que no hay muchos amenes. Yo sé que tal vez no me aman como al principio, no, ya están cambiando. Y vive Dios, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo estoy hablando directamente por una situación. Es la verdad, lo que el pueblo había perdido era la solvencia de hablarse a ellos. Los sacerdotes ya no hacían lo que tenían que hacer. Los profetas no hacían lo que tenían que hacer. Entonces dice el Señor: el pueblo no me dejó otra opción, le dice a Ezequiel. Ezequiel, yo busqué entre el pueblo alguien que se atreviera, por lo menos uno entre los sacerdotes, que pudiera pararse delante del pueblo y dirigir el pueblo hacia mí. Alguien que pudiera interceder. ¿Cuántos sabemos lo que es interceder aquí? ¿Cuántos interceden? De eso se trata este pasaje, del poder de la intercesión, de ver que el pueblo se derrumba. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Se lo dejamos todo a Dios? No, hay que doblar rodillas y pelear por eso, hermanos y hermanas. Eso es lo que le dice al Señor. Si Dios sabe lo que está pasando, pero lo que Dios quiere es ver a sus hijos actuar en pos de Él. Que el pueblo se le acercara, que el pueblo le dijera: Señor, estamos destruidos por causa de nuestro pecado. Buscaba uno entre los sacerdotes y no lo encontró. Uno entre los profetas y no había. Buscó uno entre los principales y tampoco había, mucho menos en el pueblo, porque habían perdido la solvencia moral de acercarse al pueblo mismo y a Dios mismo. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Olvídese de nosotros, de los líderes, olvídese del pastor a nivel personal y a nivel familiar. ¿Cómo estamos? ¿Será que hay un vallado que de verdad nos está guardando? ¿O hay brechas que nosotros hemos abierto? ¿Será que hemos perdido esa solvencia de pararnos y hablar de Dios a nuestros amigos, a nuestros familiares? Hombres haciendo, ¿qué dice aquí? ¿Cuántos hombres están haciendo vallado? ¿Cuántas veces a la semana usted revisa ese vallado? Se levanta en el día y observa y ve la forma, hermanos. O simple y sencillamente camina como el pueblo de Dios, directo a la ruina. ¿Qué pasa, pueblo? ¿Será que se va a repetir la historia en nuestra vida? ¿O será que de verdad queremos levantarnos como varones y las mujeres como mujeres y decir: hasta aquí y no más? ¿Será que vamos a tener el valor
en esta noche de arreglar ese vallado y venir y arreglar cuentas con nuestro Padre Celestial y reconocer y decir: esto que está pasando es porque yo le abrí una puerta al enemigo y le di el derecho y la autoridad de entrar y obrar de la forma que está obrando. Aleluya. Pero ¿sabe quién puede sacar al enemigo de nuestro territorio? Aquel que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Aquel que lo venció. Aquel que le dijo: yo me paro entre ellos y mi Padre Celestial y muero por ellos para que ellos alcancen la gracia y la misericordia. A Él es al que usted va a venir en esta noche, hermanos. Pero tenemos que ser sinceros o conscientes, porque después de haber escuchado esta palabra y usted se duerme, créame que va a llegar con ímpetu a pegar el enemigo más fuerte a nuestras vidas. Aleluya. Es tiempo de hacer vallado, hermanos. Amén. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús y buscar esa cobertura espiritual para nosotros y para nuestros hijos. El enemigo no está contento y él no descansa. Él quiere destruir nuestra familia, quiere destruir nuestros hijos. Amén. Amén. ¿Usted cree que no hay motivos por el cual uno pararse y decir: yo tengo los míos? Ahí está. Aquí están. ¿Usted cree que yo lo que quiero es ver un día a mis hijos destruidos por el enemigo? Yo sé que los hemos dedicado al Señor. Y usted también se va a quedar allí, sentado nada más, cuando ve que el enemigo los está llevando y los está llevando. O se va a parar como varón y como hembra, como esa leona parida, decía la alabanza, ¿verdad? ¿A dónde están esas mujeres? Aleluya. ¿A dónde están esas leonas paridas que están dispuestas a defender y a pararse en la brecha entre Dios y ellos y decir: no, este hijo, como dicen unas hermanas aquí, este no lo parí para el enemigo, lo parí porque Dios me lo dio y para Él lo he dedicado? Aleluya. ¿A dónde están esos varones que dicen: mi descendencia ha cortado la maldición que pesaba antes de nosotros? Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Triste es la condición del pueblo. Cuando leemos superficialmente, nosotros no nos damos cuenta de esos detalles profundos del dolor en que se encontraba el pueblo de Israel. El cautiverio era triste, duro, y Dios usa a Ezequiel y les hace un llamado y le dice: Ezequiel, no me dieron otra opción. Ezequiel, yo agoté todos los medios posibles para encontrar a alguien que estuviera dispuesto a buscar mi presencia. Ezequiel, yo busqué un hombre, yo busqué una mujer de entre medio del pueblo que se parara e intercediera por aquellos que estaban perdidos. Yo busqué a uno de que pudiera venir y se acercara a mi presencia y nos hiciera un llamado a volvernos a nuestro Dios. Yo busqué uno que reconociera que han pecado, que han violado el pacto, que han roto ese pacto, y eso ha creado una barrera, Ezequiel, que yo no puedo dejar pasar por alto. Tengo que procesarlos porque no hay otra opción, no hay otra oportunidad, no hay otra forma de yo poder hacerlo. Pero Ezequiel, háblales, profetízales, porque a pesar del proceso, yo quiero restaurar a mi pueblo, porque siguen siendo mi pueblo. Aleluya. Al final de lo que escribe el profeta Ezequiel, nos damos cuenta nosotros cómo Dios habla de que va a reunir a su pueblo de todas las naciones. El proceso que Dios hizo pasar era para corregir la conducta de ese pueblo. Muchas cosas que pasamos, hermanos, procesos duros, ¿sabe quién es? Muchas veces es Dios mismo llamando nuestra atención, haciéndonos entender de que hay oportunidad de volvernos a Él. Amén. Amén. La Biblia nos narra de mujeres que supieron pararse en la brecha a favor de sus generaciones. La Biblia habla de Eunice. La Biblia habla de Loida. ¿Cuántos han oído hablar de Loida y Eunice? Fueron mujeres fuertes. Fueron mujeres que no se dejaron intimidar por la corriente de ese tiempo. Fueron mujeres que no se dejaron llevar por las modas de ese tiempo, en los tiempos de Timoteo.
Porque fueron mujeres que, a pesar de que no habla la Biblia de que Timoteo se crió con una figura paterna que lo empujara hacia Dios, fueron mujeres que supieron transmitir una fe genuina en la vida de ese joven Timoteo. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros, iglesia? Hay cosas que son sencillas y hay cosas porque no podemos caer en el legalismo. Pero ¿qué vamos a hacer cuando vengan nuestros hijos con invitaciones de la corriente de este mundo? ¿Será que nos vamos a parar en la brecha y vamos a decir, no, mi hijo no va a caer en eso, porque es hijo, es promesa para Dios? Amén. Pero ¿cuántas veces nos ha faltado valor a nosotros de decir, hijo, no, porque usted es un hijo de Dios? ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo, no podemos nosotros caer en eso porque tenemos que ser diferentes? El hecho de ser hijos de Dios nos demanda algo distinto. Yo estoy seguro que Loita y Eunice jalaban la mano a Timoteo y le decían, no, Timoteo, eso no es correcto para ti. Vamos a bendecir a Jehová de los ejércitos. A Él tiene que ser nuestra fe, a Él nuestra adoración, a Él nuestra alabanza. Hasta que formaron a ese joven que vemos nosotros desarrollando un ministerio maravilloso bajo la mentoría del apóstol Pablo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, iglesia? Vemos que el vallado está roto, los ladrones se nos meten, saquean, hacen lo que quieren y nosotros no pasamos del aplauso en el culto y de decir un gloria a Dios. Se necesita más. Intercesión significa búsqueda, oración significa adoración, oración significa intimidad, oración significa comunión con Dios. Gloria a Dios. Eso es intercesión. Amén. ¿Cuántos hacemos eso? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que revisar el vallado, iglesia. Hay que revisar. Yo me preocupo tanto por esta generación, hermanos. Créame que yo de veras por mi hijo. Ese es el vallado que yo tengo que estar pendiente. Antes de que usted esté cuidando a los hijos de otro, vea los suyos. Aleluya. Antes que le cuide a la mujer al otro, vea la suya. Hable con ella, cuídela. Es su vallado, es su familia. Ahí es su territorio. Es su territorio. Amén. Cuide su viña. Cuide sus hijos. Ese legado que nosotros vamos a dejar cuando ya no estemos. Eso es lo que hay que pensar. Hay cosas que no la vamos a sustituir con el dinero, ni con el trabajo, ni con lo que le pueda dejar a su hijo, como se ha dicho muchas veces aquí. Hay que enseñarles a adorar y a bendecir a nuestro Dios. Y es duro, es desafiante, pero es lo correcto. Yo no lo digo porque canto victoria, no, yo tengo esa lucha. Mis hijos van a entrar a una etapa dura, pero yo quiero doblar rodillas. Si un día ellos se descarrían, ellos saben y lo hablamos nosotros en los altares y les decimos, si mañana ustedes le dan la espalda al Señor, no van a decir papá y mamá no nos enseñó. Porque han escuchado, se han criado en este lugar. Conocen del Señor. Y yo creo que va a haber tranquilidad en nuestro corazón y decir, le enseñamos nosotros a nuestros hijos. Amén. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué se abate, oh alma mía? Decía el salmista. Amén. ¿Cuántos le adoran todavía? ¿Cuántos le bendicen? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, porque quiere sacar a ese enemigo que se ha metido en este territorio por causa mía? ¿Cuántos le dicen gracias por tu misericordia en esta noche? ¿Cuántos le dicen, Señor, gracias porque me da la oportunidad de nuevamente tomar, Dios Todopoderoso, ese vallado y tener control de lo que me ha dado en esta tierra? Amén. Toda la armadura del Señor, dice Pablo, la que nos defiende. Amén. Mire qué hermoso es el Señor. El tener un vallado o un cerco o un aprisco, le llaman los de las ovejas, no significa que el enemigo no va a querer entrar a destruirnos. ¿Sabe usted eso, verdad? Cuando hablamos de un vallado, no hablamos de una manera presunciosa de decir, ay, no, y usted va a provocar a ese animal. No, eso es un vallado que se construye a través de una relación espiritual con el Señor,
a través de la búsqueda de Dios y a través de una vida apartada, consagrada para Dios. Así se construye un vallado espiritual. Amén. Pero no garantiza de que el enemigo no vaya a querer intentar hacernos daño. ¿Cuántos aquí han visto al enemigo chocar en ese vallado? Aleluya. Amén. ¿Cómo se siente usted cuando se da cuenta que viene un ataque fuerte y pega? Y usted dice, Señor, gracias, porque eso no era así nomás, eso era más fuerte, pero tu gracia alrededor mía, tu presencia, tu vallado me ha cubierto y ha guardado a mis hijos. El enemigo va a intentar una, va a intentar dos, va a intentar tres, y muchas veces allí la importancia de que no haya una brecha en ese vallado para que choque únicamente con ese vallado. Amén. ¿No cree que es lindo eso? Amén. Es bello caminar en la presencia del Señor. Es bonito caminar en fe y confiado en que la gracia de Dios está con nosotros. Pero eso se construye al igual que se destruye. Amén. No hay nada, hermanos, óigame bien, hermanos y amigos en este lugar. No hay nada que pueda penetrar en ese vallado si no es usted y yo quien abrimos la puerta. Y lo que abre la puerta o las brechas en esos vallados es nuestra indiferencia con el Señor. Es nuestro pecado. Eso es lo que automáticamente abre una brecha. Y Dios ilustra a través del profeta y le dice: yo busqué entre los hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no lo destruyese, y no lo hallé. Un vallado es lo que hacían las muchachitas aquí, las juveniles, ¿verdad? Se fijaron que estaban haciendo una rueda y el enemigo intentaba o no intentaba. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Dios quiere que hagamos en el sentido espiritual. Que de verdad, iglesia, nos comprometamos y busquemos la presencia de Dios y hagamos vallado y cuidemos lo que Dios nos ha hecho. Hay que interceder por nosotros mismos y por nuestros hijos, nuestra familia, hermanos. Amén. Y por el pueblo. Amén. ¿De verdad usted quiere la protección y la bendición de Dios? Amén. En esta noche puede salir confiado en ese vallado espiritual. Amén. El vallado se construye. El vallado se crea cuando partimos de reconocer nuestra necesidad de Dios. En nuestro tiempo, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y luchamos por mantener esa relación espiritual. Cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que no solo camine a la par nuestra, sino que more en nosotros. Cuando entendemos que somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, allí es donde el vallado se construye. ¿Hace cuánto, iglesia, hemos descuidado ese vallado? Padre, madre de familia, juveniles, ¿de qué manera estamos cuidando? Jóvenes, ¿de qué forma hemos descuidado el vallado con el que nosotros antes nos sentíamos confiados delante de nuestro Dios? Habrá un hombre en esta noche, una mujer que esté determinada a hacer un vallado, que quiera ponerle fin a ese momento de sufrimiento, a ese proceso duro, y diga: yo quiero en esta noche reconstruir ese vallado descuidado. Aleluya. Si alguien quiere en esta noche, la invitación está hecha. Póngase de pie, pueblo del Señor. Y ahora puede salir con su vallado reforzado, reconstruido, con un mantenimiento correcto espiritualmente. Yo le hago la invitación, el altar está abierto. Yo no conozco su vallado ni la construcción de ese muro. Pero si usted cree que hay áreas donde el enemigo ha querido entrar y golpear en su hogar y destruirlo a usted, destruir su familia, ahora venga como esa leona mujer y diga: mi hijo tiene quien interceda por él. ¿Habrá alguna mujer, algún varón que quiera venir a la presencia del Señor en esta noche y decir: